Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. El tema de hoy, señales de los últimos tiempos. Vamos a buscar nuestra Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y vamos a buscar en esta noche Mateo 24, versículos del 29 al 31. Mateo 24, versículos del 29 al 31. Dice así la palabra de Dios: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Hemos estado discutiendo, ¿verdad?, en estos programas las diferentes señales del fin del mundo, y hemos visto, ¿verdad?, varias de ellas que se han ido cumpliendo y están en ese proceso de cumplimiento abarcador ante nuestros ojos. Hasta ahora hemos identificado la predicación del Evangelio alrededor del mundo, la llegada de los falsos cristos y los falsos profetas, personas que se identifican con la persona de Jesús, llamando que ellos son el Cristo, y cómo eso se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Pero en las pasadas semanas, o en los pasados programas, hemos discutido dos señales que creemos que todavía no han recibido el cumplimiento abarcador que esperamos antes de la llegada de Jesucristo, que por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, se tienen que cumplir para que entonces el Señor esté entre nosotros. Y aparte de esas dos señales, hay una tercera señal que tampoco se ha ejecutado todavía al final, parte del final de los tiempos. Habíamos hablado de la señal número 1 de la apostasía. Y aunque hemos visto, ¿verdad?, que siempre ha habido apostasía, la que se describe, como describe el apóstol Pablo, la gran apostasía, todavía no ha recibido el cumplimiento que esperamos, porque todavía vemos que la Iglesia de Cristo tiene mucho poder y es recibida en muchos lugares y todavía está ejerciendo, ¿verdad?, un gran trabajo evangelístico y de enseñanza alrededor del mundo. Cuando cayó el muro de Berlín, es interesante ver que ahí hubo una gran oportunidad para la Iglesia de Cristo de expandir el Evangelio, y China también se ha abierto a la predicación del Evangelio. Rusia nuevamente se ha abierto a la predicación del Evangelio. Por lo tanto, vemos que la extensión de la predicación del Evangelio, el poder que todavía tiene la Iglesia para llevar ese Evangelio, está muy presente. Y por lo tanto, la gran apostasía que describe el apóstol Pablo, aunque ya se están estableciendo las bases de la misma, todavía no se ha desarrollado como esperamos. Todavía no está presente como esperamos. La segunda señal que dice el apóstol Pablo que tiene que estar presente antes que Cristo vuelva al planeta Tierra es el surgimiento de la persona del anticristo.
Y esa señal tampoco se ha cumplido. Ahora, nosotros queremos discutir estas dos señales antes de entrar a la tercera de la siguiente forma, en estas dos líneas. Número uno, dentro del pensamiento reformado hay dos líneas. Está la línea que cree que la apostasía ya ha recibido su cumplimiento en el desarrollo histórico de la Iglesia, y que el anticristo también ha recibido su cumplimiento, en número uno, en el surgimiento de varios anticristos, y número dos, si leemos algunas confesiones reformadas, en la posición del papado, ¿verdad? En el concepto del papado, ahí se ha cumplido la señal del anticristo. Esa es una, ¿verdad? Esa es una de las interpretaciones dentro de la teología reformada. Y por lo tanto, para estos intérpretes, ya esas señales están cumplidas, incluyendo, y ahí entramos en la tercera señal, que es la gran tribulación. Para los intérpretes reformados, algunos intérpretes reformados, la gran tribulación se cumple en dos aspectos. Número uno, con la invasión de Tito en el año 70 y la destrucción del templo, el segundo templo. Y número dos, la experiencia de tribulación que ha pasado la Iglesia de Cristo por 2000 años, en historia de 2000 años. Y por eso esa línea de pensamiento reformada ve esas señales ya cumplidas, esperando la segunda venida. Ahora, la segunda línea de interpretación dentro del mundo reformado es la que cree que esas tres señales, la gran tribulación, el anticristo y la apostasía en toda su manifestación, todavía no se han cumplido. Y aunque ha habido modelos, prototipos de esas señales en la historia de la Iglesia, número uno, las persecuciones contra la Iglesia de Cristo y la destrucción del templo en el año 70, son prototipos de la gran tribulación futura, pero no es el cumplimiento de esa profecía. El surgimiento de anticristos son señales también anticipando a ese anticristo que viene, pero ellos no cumplieron. Y las persecuciones que ha recibido la Iglesia en diferentes formas y la apostasía que ha habido dentro de la Iglesia en muchas manifestaciones, no es aquella que va a ser la mayor al final de los tiempos. Por lo tanto, esos son más bien líneas que nos van a llevar a las tres grandes señales que no se han cumplido hasta ahora. Esa segunda línea reformada es la que por lo menos nosotros sostenemos en esta noche. Nosotros creemos que a la luz de la Escritura, la gran tribulación como la describe Cristo en Mateo 24, no ha recibido su cumplimiento cabal. Va a ser un tiempo donde Cristo dice, y esto es muy importante, que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y por lo tanto, creemos que esos días todavía no han llegado. No han llegado. Ha existido tiempo de tribulación en la historia de la Iglesia, pero esa gran tribulación que habla Cristo en Mateo 24 todavía no ha estado presente entre nosotros. La Escritura lo presenta de una manera no local, como en el caso, sino de una manera mundial, donde va a afectar la política, va a afectar la religión, economía, la religión, todas las cosas, todos los renglones o todas las esferas van a ser afectadas por esta tribulación. Bueno, el verso que leímos dice, e inmediatamente después de la tribulación. Es decir, que si hubiera tenido cumplimiento
ya era hora de que Cristo hubiera llegado en medio de nosotros. Claro, el mensaje de Cristo, el discurso de Cristo, lo que te indica es que inmediatamente de la tribulación, o sea, que cese esa tribulación, o que llegue el fin de esa tribulación, no es que cese, que llegue el término de cumplimiento de esa tribulación, Jesucristo iba a venir por segunda vez al planeta Tierra. Y la apostasía tiene la misma situación, una apostasía mundial. Exacto. Universal. O sea, el cristianismo nominal se va a rebelar contra la verdad. Y va a tomar control. Y va a tomar control religioso, ¿no? Así mismo es. O sea, que no necesariamente es, bueno, a la luz de lo que muestra la Escritura, no son apostasías regionales, ¿verdad? O apostasías momentáneas. Ni tribulaciones momentáneas. Exacto. Tampoco. Estamos hablando de una época tan terrible que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Bueno, que lo que le sigue es la manifestación del hombre de pecado que el Señor va a matar con su presencia. Exacto. ¿Verdad? Y entonces tampoco se ve presente esta situación. O sea, que la persona que esperamos que es del anticristo, ¿verdad? El anticristo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que va a ser destruido con la segunda venida. Y por lo tanto no ha recibido para nosotros, a la luz de la Escritura, un cumplimiento cabal. ¿Cómo se muestra en el texto? Que va a tener tal poder, que va a hacer milagros engañosos, ¿no? De modo que va a arrastrar las masas del mundo. Así mismo es. Por lo tanto, creemos a la luz de la Escritura, ¿verdad?, que esas tres señales, el anticristo, la gran tribulación y la gran apostasía, no han recibido el cumplimiento cabal con todas las descripciones que habla la Escritura para que llegue el fin del mundo. Y que por lo tanto, cuando oímos que todas las señales se han cumplido, creemos que hay en cierta medida un error doctrinal en esa apreciación, y que tenemos que ser más pacientes, ¿verdad?, si podemos llamarlo así, en esperar el cumplimiento de esas señales, que van a ser señales terribles. Ahora, es interesante ver que Cristo describe que después que se cumplan esas señales, el anticristo, la gran apostasía y la tribulación, como muy bien tú indicaste, Andrés, dice que inmediatamente, y vamos al versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. O sea, va a haber una conmoción cósmica, ¿verdad? Va a haber una conmoción cósmica precediendo la segunda venida de Cristo. Esto nada tiene que ver con hechos pasados. O sea, en el siglo XIX hubo un famoso volcán que hizo erupción y se sintió por 2 años todos sus efectos en el planeta Tierra, por 2 años, y ese fue Krakatoa. Y cuando hubo la erupción de Krakatoa, el sol se oscureció. Eso no es el cumplimiento de esto. Porque lo que se presenta en Mateo 24 es que la conmoción que va a ocurrir viene antes de la segunda venida de Cristo. Es como anunciando que llega la segunda venida del Señor. Y el sol se oscureció en el área del Krakatoa, no se oscureció en Puerto Rico. Exacto. O sea, no fue universal la señal. Exacto. O sea, que tenemos que ver que ese cumplimiento de esa conmoción cósmica tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y que tiene la característica de ser mundial. Exacto. Porque cuando Cristo venga, todas las naciones van a estar delante de Él, ¿no? Exacto. Como dice el capítulo 25 de Mateo. Estas señales que están unidas que sirven como a la venida de Cristo, son mundiales. Exacto. Y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Que, por cierto, nada tiene que ver, y quiero repetir esto, nada tiene que ver con explosiones atómicas, oye. Nada tiene que ver con eso.
por favor. Los Estados Unidos tiraron 2 bombas atómicas en 1945 contra Japón. Y por ahí hubieron muchos. Ahí se cumplió, los cielos serán conmovidos. Mire, eso nada tiene que ver con eso. Las 2 bombas atómicas que tiró Estados Unidos contra Japón son un simulacro de lo que tienen ahora las naciones por armamento nuclear, ¿oyó? Son un jueguito de niños. Así que vamos a ser más, ¿verdad?, más sabios en la interpretación bíblica, ¿verdad? Menos burdos. Entonces, el versículo 30, ¿cómo dice Andrés? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y mire qué interesante, el versículo 30 habla de otra señal que aparecerá en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y mucha gente se ha puesto a especular cuál es esa señal. Mire, el texto no lo dice. Es más, el texto hasta insinúa que es el mismo Hijo del Hombre. Esa es la señal, el Hijo del Hombre. Pero usted oye unas especulaciones por ahí dignas de escribir una película como Avatar, ¿oyó? Y es una cosa increíble cómo la gente especula con el texto bíblico para establecer dogmas de hombre. Pero eso es inmediatamente que se cumplen las señales que estamos diciendo que todavía no han recibido ese cumplimiento. Y ahí ocurre la segunda venida de Cristo en gloria. Y es un solo evento. ¿Por qué sabemos un solo evento? ¿Por qué sabemos que el arrebatamiento no está separando de la segunda venida? Por el siguiente versículo. ¿Cómo dice el siguiente versículo? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire cómo dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Eso es la segunda venida. Uh-huh. ¿Qué le cuesta? Si vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses 4. Los hermanos que están en sus casas, busquen su Biblia. 1 Tesalonicenses 4. Unos versículos que se repiten tanto y que se malinterpretan tanto. Mire cómo dice el apóstol Pablo. El versículo 16, 17 y 18. Puedes leerlo, Ángel. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire cómo dice Pablo, ¿habla de qué? De la trompeta de Dios. Y aquí habla, y enviará sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta, dice Mateo. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, Cristo, y Pablo interpretándolo correctamente, nos habla que es un solo evento y que todavía estamos esperando ese evento y que faltan señales para que el mismo, ¿verdad? Para que el mismo se cumpla, faltan señales, hermano. Y es un solo evento. Y claro, si usted me está escuchando correctamente, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Porque eso es claro en el discurso de Cristo. Eso es claro, hermano. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Tengo una pregunta aquí del hermano Héctor López de Bayamón, que pregunta si la corona en el cielo es literal o simbólica. Bueno, la corona que nosotros vamos a recibir, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a recibir galardones y una corona, todo indica que es una corona literal. Literal. Ahora, es simbólica. ¿Qué simboliza? El triunfo de Dios en nuestras vidas. Porque en última instancia, hermano, y esto es muy importante, cuando Dios nos va a premiar sus dones en nosotros. O
sea, en pocas palabras, Dios mismo se va a premiar en nosotros. Porque en última instancia nosotros no tenemos ningún mérito de presentarle a Dios. Son los dones que Dios ha puesto en nosotros y que Él controla. El querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol Pablo, en nosotros. Así que cuando venga el día final y recibamos nuestros galardones, Dios va a estar premiándose Él mismo en nosotros. Porque toda la gloria es para Dios. Y tengo un anónimo de Bayamón. ¿Qué opinión bíblica hay sobre las artes marciales? Pues mire, eso mismo, artes marciales, usted lo ha dicho, una forma de defensa personal. Deporte. Claro, un deporte. Sí. Una forma de ejercicio. Ahora, escuche bien, si me está hablando de la filosofía que hay detrás de las artes marciales, es otra cosa, ¿no yo? Porque en última instancia hay unos conceptos filosóficos detrás de las artes marciales que ven en la naturaleza unos poderes que la Biblia no dice. De eso es lo único que usted se debe cuidar. Pero las artes marciales en sí, como un ejercicio, como una forma de defensa personal, como una forma de deporte, como dice aquí el hermano Andrés, de competencia legítima, no vemos ningún problema con eso. Ningún problema con eso. Ahora, redondeando el tema en esta noche, ya estamos en las postrimerías, ¿verdad?, de nuestro programa. Hemos visto que esas tres señales, la llegada del anticristo, la apostasía y la gran tribulación, son señales que vienen antes de la segunda venida de Cristo, y todavía no hemos visto el cumplimiento de las mismas. Así que es importante en ese sentido que estemos, como dice la Biblia, velando ese cumplimiento, que estemos atentos, ¿verdad?, a los eventos que están relacionados con esa segunda venida. Ahora, esa segunda venida, como vimos en la última parte de nuestra discusión, es un solo evento, como dicen los versículos 30 y 31 de Apocalipsis 24, pero también lo vamos a ver, y quiero que me acompañen en los versículos 36 al 42 de Mateo 24. Mateo 24, versículos del 36 al 42. Léelos, Ángel. Mateo 24, del 36 al 42. Dice así la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mire qué interesante. Él relaciona, Cristo en su discurso relaciona la segunda venida, no solamente como en los días de Noé, ¿verdad?, que cada cual hacía lo que le daba la gana. Y nadie sabía cuándo iba a empezar. Claro, y vivían alejados de la advertencia que Dios hacía, sino que el versículo 40 y 41 nos habla del arrebatamiento dentro de la segunda venida de Cristo, como un solo evento. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y por lo tanto, Cristo nos advierte, velad pues, porque no sabía a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Y por qué? Porque tenían que estar atentos a las señales. Y nosotros estamos viendo parte del cumplimiento de las señales. Y Cristo dijo que cuando viéramos el parte del cumplimiento de esas señales, todavía no era ¿qué? El fin. Todavía no era el fin. Y hay muchos por ahí
que por ello el fin sería hoy. Nosotros estamos viendo el principio de esas señales. El principio del principio. Exacto. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque queremos malinterpretar los textos bíblicos, ¿verdad? Ahora, parte de eso, mire, Cristo habla de la gran apostasía. Si usted ve en Mateo 24, dice el versículo 12 y 13, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es la gran apostasía. Y aunque muchos se le ha enfriado el amor, no es a los niveles que habla Cristo, que posteriormente dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Son descripciones de una hecatombe espiritual que todavía no está entre nosotros, hermanos, pero que tenemos que estar velando, dice Jesucristo. Por eso es que nosotros podemos decir que Cristo no viene hoy. Exacto, porque todavía falta. Todavía falta eso, no ha llegado. Exacto, pero es que Pablo lo dice. Claro. Si volvemos al pasaje de la semana pasada, vamos a 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Que antes. Segunda Tesalonicenses. Perdón, 2 Tesalonicenses. No os dejéis mover fácilmente. Capítulo 2. Muy bien, 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, ¿verdad? Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire cómo dice, la segunda venida y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento. El arrebatamiento. Todo es un solo evento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá... ¿Qué no vendrá? El día del Señor. Nuestra reunión con Él. No vendrá, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No vendrá el día del Señor, que es nuestra reunión con Él, hasta que se manifieste, hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. Eso es lo que dice ahí, hermano. Nadie se está inventando aquí nada. Pablo es claro, advirtiendo a los tesalonicenses que en su tiempo le decía, mira ya, porque mire, no, cójanlo con calma, porque no vendrá. Nadie los engañe, nadie los mueva. Ahora, Cristo sí nos dijo que teníamos que estar velando, orando. Porque mire, en última instancia, escúcheme bien, yo creo que usted me escuche bien lo que voy a decirle ahora. Si usted está en la iglesia por miedo, hay problemas, ¿oyó? Porque lo que nos mueve a estar en Cristo es el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Pero si usted está por miedo a no pasar por la tribulación y cosas así, pues entonces hay un concepto equivocado en su vida sobre el cristianismo. No, que le han vendido un sueño también a la iglesia, sí, de que no va a pasar por la tribulación. Y aunque le están metiendo miedo con eso, pues entonces, imagínate, se pasan metidos en la iglesia 7 días a la semana. No vaya a ser que me desvíe. Exacto. Entonces no confían en que Dios ha dicho que ninguno de los que está en su mano se perderá. No se va a perder nadie de los que confían y creen en el Señor. La apostasía se va a dar en aquellos que son cristianos nominales, que son cristianos que nunca han sido creyentes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Son de nosotros. Así que esas cosas, hermano, si las tenemos claras según la Escritura, no hay ningún problema. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar y que la paz de Cristo esté sobre él.
Dios te bendiga. Señal número 1 de la apostasía. Y aunque hemos visto, ¿verdad?, que siempre ha habido apostasía, la que se describe, como describe el apóstol Pablo, la gran apostasía, todavía no ha recibido el cumplimiento que esperamos, porque todavía vemos que la Iglesia de Cristo tiene mucho poder y es recibida en muchos lugares y todavía está ejerciendo, ¿verdad?, un gran trabajo evangelístico y de enseñanza alrededor del mundo. Cuando cayó el muro de Berlín, es interesante ver que ahí hubo una gran oportunidad para la Iglesia de Cristo de expandir el Evangelio. Y China también se ha abierto a la predicación del Evangelio. Rusia nuevamente se ha abierto a la predicación del Evangelio. Por lo tanto, vemos que la extensión de la predicación del Evangelio, el poder que todavía tiene la Iglesia para llevar ese Evangelio, está muy presente. Y por lo tanto, la gran apostasía que describe el apóstol Pablo, aunque ya se están estableciendo las bases de la misma, todavía no se ha desarrollado como esperamos. Todavía no está presente como esperamos. La segunda señal que dice el apóstol Pablo que tiene que estar presente antes que Cristo vuelva al planeta Tierra es el surgimiento de la persona del anticristo. Y esa señal tampoco se ha cumplido. Ahora, nosotros queremos discutir estas dos señales antes de entrar a la tercera de la siguiente forma, en estas dos líneas. Número uno, dentro del pensamiento reformado hay dos líneas. Está la línea que cree que la apostasía ya ha recibido su cumplimiento ante nuestros ojos. Hasta ahora hemos identificado la predicación del Evangelio alrededor del mundo, la llegada de los falsos cristos y los falsos profetas, personas que se identifican con la persona de Jesús, llamando que ellos son el Cristo, y cómo eso se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Pero en las pasadas semanas, o en los pasados programas, hemos discutido dos señales que creemos que todavía no han recibido el cumplimiento abarcador que esperamos antes de la llegada de Jesucristo, que por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, se tienen que cumplir para que entonces el Señor esté entre nosotros. Y aparte de esas dos señales, hay una tercera señal que tampoco se ha ejecutado todavía al final, parte del final de los tiempos. Habíamos hablado de la señal, versículos del 29 al 31. Dice así la palabra de Dios: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Hemos estado discutiendo, ¿verdad?, en estos programas las diferentes señales del fin del mundo, y hemos visto, ¿verdad?, varias de ellas que se han ido cumpliendo y están en ese proceso de cumplimiento abarcador. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta noche me acompaña
el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y mi esposa, la hermana Diana Bonilla. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. El tema de hoy, señales de los últimos tiempos. Vamos a buscar nuestra Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y vamos a buscar en esta noche Mateo 24, versículos del 29 al 31. Mateo 24,